Muy bien, chicos, vamos a realizar un ejemplo de cómo nosotros poder identificar la muestra de datos que es más homogénea entre sí. ¿Sí? Entonces, para esto nosotros tenemos tres muestras, con lo que nosotros vamos a determinar cuál de esas muestras son más parecidos estos datos entre ellos. ¿Ok? Entonces, estas muestras son ingreso de empleados, peso de bultos en kilogramos, año de escolaridad, unidades años. Lo que queremos determinar cuál de estas muestras son más homogéneas, menos dispersas. ¿Ok? Para eso nosotros, como tenemos estos datos aquí, lo vamos a copiar, ¿sí? Control C o copiar, y derecho a copiar, los ubicamos aquí. Primero el de ingreso. ¿Ok? Para leer estos datos de esta forma, lo que tenemos que hacer es crear un objeto. Por ejemplo, le vamos a dar el nombre de ingreso. ¿Sí? Entonces, le podemos asignar con esta flechita, ¿sí? O si no, con el igual. Ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, dejémosle ahí. Y vamos a utilizar aquí, en este caso, el comando scan. ¿Sí? Entonces, podemos realizarlo todo en un solo, o ir ingresando fila a fila todos estos datos. Este valor pertenece a un dato. Este pertenece a otro dato, que es el ingreso de un empleado. ¿Ok? Entonces, para esto, bueno, las unidades aquí están en miles de pesos de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces podemos darle Run o Control Enter, depende de nosotros. ¿Ok? Una vez que llegamos hasta el final, nosotros nos vamos a ubicar en esta última parte, en la parte de la consola, y le vamos a dar Enter. Y el mismo sistema nos va a mandar un mensaje, nos va a aparecer un mensaje que se han leído, en este caso, 45 objetos, 45 ítems. ¿Ok? Entonces igual lo podemos determinar, como nosotros ya hemos practicado, con este comando len, y internamente le escribimos el nombre del objeto, ingreso. ¿Cuántos datos tiene? Tiene 45. Como los datos no están organizados, ¿sí? No vamos a tener problema en hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todos los datos como en forma de un vector. ¿Sí? ¿Qué contiene ingreso? Todos estos datos. ¿Ok? Ya hemos cargado esos datos. Esa es una de las cosas más importantes en el momento de utilizar un paquete estadístico. Porque si no sabemos leer los datos, no vamos a poder hacer ningún cálculo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro cómo leer los datos. Muy bien. Como la pregunta es, ¿cómo hago para saber cuál de estos datos es homogéneo? ¿Cuál de estos datos es más homogéneo? Para eso nosotros tenemos que determinar, ¿qué cosa? El coeficiente de variabilidad, que lo está determinado en porcentaje. ¿Ok? Entonces, pero antes de calcular el coeficiente de variabilidad, nosotros tenemos que saber otros cálculos previos, como por ejemplo la media. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la media cuando los datos no están organizados? Simplemente con este comando min. ¿Sí? Internamente le vamos a enviar el vector ingreso. ¿Sí? Si queremos evitar escribir un poco, podemos escribir simplemente in y presionamos la tecla tab y nos aparecen todas las opciones que inician con ese nombre. Entonces, como ya hemos creado un objeto que se llama ingreso, le damos enter. Entonces, Control Enter para ejecutar este comando, que vamos a obtener el promedio. ¿Sí? Todo eso ya sabemos cómo es. ¿Sí? Entonces el promedio aquí nos da 225.11 miles de pesos. ¿Sí? Esas son las unidades de esta muestra, miles de pesos. ¿Sí? Muy bien. Necesitamos saber también la variabilidad. Podemos calcularla directamente con el comando var. ¿Ok? Ojo, esto es cuando los datos no están
organizado. Ya cuando estamos organizados hemos analizado en la clase anterior cómo es el cálculo y el procedimiento. ¿Ok? Entonces aquí internamente le vamos a dar ingreso. Igual, ¿no? Podemos utilizar la tecla Tab y le damos Enter. ¿Cuánto nos da la variabilidad? Nos da 15.459.65. ¿Qué cosa? Miles de pesos al cuadrado. Ok, perfecto, chicos. Entonces, si nosotros queremos dar una medida de dispersión más adecuada, nosotros deberíamos de calcular la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar podemos hacerla de dos formas. ¿Ok? Sacarle la raíz cuadrada al dato anterior. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la raíz cuadrada? SQRT, ¿verdad? Y entre paréntesis le enviamos el dato anterior, que está calculado en la instrucción de la variabilidad. Entonces, sacándole a todo eso la raíz cuadrada, vamos a obtener nuestra desviación estándar. O si no, simplemente utilizando el comando SD y internamente le vamos a enviar el objeto ingreso. Perdón, aquí nos faltó ingreso, ahí sí. ¿Sí? Entonces el mismo dato que hemos calculado anteriormente con el actual. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces nosotros aquí ya podemos dar el siguiente paso, que es calcular el coeficiente de variabilidad para saber qué tan disperso es este grupo de datos y poderlo comparar con otra muestra, con el siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces aquí, como esto podemos hacerlo directo, pero para llevar un mejor orden, este valor de aquí podemos almacenarlo en una variable que se llame media o promedio. ¿Sí? Pongámosle MD1 ya, para hacer referencia de que es nuestro primer promedio. ¿Ok? Entonces ejecutamos esto nuevamente y ya tenemos en M1 el promedio. ¿Hemos entendido hasta ahí? Perfecto. Como vamos a utilizar la desviación estándar, vamos a ubicar SD o DS, como ustedes deciden llamarle, o desviación estándar, pero como asunto de práctica vamos a darle SD, DS de desviación estándar 1, ¿sí? Porque son los que vamos a utilizar. Y ejecutamos nuevamente este código. Entonces ya tenemos en un objeto almacenado ¿qué cosa? El promedio y la desviación estándar. Entonces, para el cálculo del coeficiente de variabilidad, ¿cuál es la instrucción que debemos de seguir? ¿Cómo es la fórmula? El coeficiente de variabilidad nosotros lo calculamos dividiendo la desviación estándar para la media o el promedio. Muy bien, entonces podemos crear un objeto que sea CB del coeficiente de variabilidad 1, de la muestra 1, perteneciente a esta muestra de datos de ingreso de empleados. ¿Ok? Le damos aquí una asignación o podemos hacer, como lo hemos mencionado, el igual. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros vamos a llamar el valor de la desviación estándar que está contenido en la variable, en el objeto DS1. Perfecto. Y esto lo vamos a dividir que está contenido en el objeto MD1. Y además, como es un porcentaje, nosotros tenemos que multiplicarlo por 100. Muy bien. Entonces, una vez ejecutado esto, le damos Run. Y para verificar ese valor, escribimos nuevamente el objeto y ejecutamos el objeto para ver qué contiene ese objeto. Entonces, aquí ya tenemos un resultado. ¿Sí? El coeficiente de variabilidad es 55.23%. ¿Sí? Por ciento. Ya tenemos un coeficiente de variabilidad para poder ser comparado con las otras muestras. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos comparar este coeficiente de variabilidad como es un porcentaje, ¿sí? Porque no tiene dimensiones, es adimensional. Entonces podemos compararlo ingresos con otra muestra que es de pesos y otra muestra que es de años. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Bien, chicos. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismito, ¿sí? Para los otros datos. ¿Ok?
Por ejemplo, ahora vamos a hacer con peso de bulto. ¿Sí? Vamos a repetir, peso de bulto, copiamos y pegamos aquí. Como están de la misma forma, organizados de la misma forma, vamos a crear un vector que se llame ahora peso. ¿Sí? Peso en kilogramos está ahí. Le asignamos y con el mismo código que se llama scan. ¿Ok? Abrimos y cerramos paréntesis. Diga. Sí. Ya, y ahorita vemos la diferencia. Y ahorita vemos, buena pregunta. Entonces aquí podemos, es otra forma de crear un vector. Pero es lo mismo, no afecta en nada. La sintaxis tiene que tenerla clara, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un vector con esto, ¿sí? Podemos hacerlo, ¿no? Peso, ¿ya? Pero tendríamos que tener un poquito más de sintaxis, de comandos. Por ejemplo, tenemos que llenarlos de esta forma. 8,9 10. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, vendrían los demás, ¿no? Hasta el último dato, todo organizado con coma, ¿no? Entonces, para evitarnos un poco eso, podemos hacerlo ya de forma más directa, porque lo que estamos copiando de otro dato, ¿sí? Estamos entendidos, pero también lo pueden hacer así con la sintaxis de hacer un vector. ¿Estamos? Sí, buena pregunta. ¿Estamos, chicos? Ok. Ya, me lo reclama ahí algún día. Muy bien. Entonces aquí podemos leerlo directamente. Le damos run. Y ya sabemos que cuando ya hemos leído todo, ¿sí? Está, como quiera, este comando está esperando más datos o más instrucciones. Entonces ya en el momento que nos ubicamos aquí podemos ubicarnos en donde está titilando y le damos directamente enter para finalizar o decirle al programa que ya no vamos a introducir más información, más datos. Entonces el programa mismo nos dice que se han leído 38 objetos, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Muy bien. Ahora vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿ok? Por ejemplo, en esta parte nosotros vamos a calcular la media MD2, porque ya tenemos un objeto que se llama MD1, ¿ok? Y aquí vamos a calcular el min. ¿De quién? De peso, ¿ok? Ya está almacenada MD2. Podemos verificar simplemente seleccionando estos dos y dándole run, ¿sí? Este es nuestro promedio, ¿ok? Muy bien. Ahora nosotros vamos a calcular la varianza. ¿De quién? De peso, ¿no? Aquí tenemos la varianza, que está ¿en qué unidades está? La varianza en peso al cuadrado, ¿sí? Vamos a calcular la desviación estándar, ¿sí? 2, porque ya tenemos la 1, ¿no? De la otra muestra, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Con este comando lo vamos a utilizar sd peso, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular el coeficiente de variabilidad, CB2. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cómo sería el cálculo? Sería DS2 dividido para MD2 multiplicado por 100. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da el CB2? Nos da 27.17084%. ¿Sí? Hasta ahora, este es menos disperso o es más homogéneo que el grupo de la muestra anterior. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, lo otro, ¿no? El otro ejemplo, que es años de escolaridad, que son cuántos años ha estudiado cada una de estas personas, ¿sí? Dentro de un condominio. Muy bien. Entonces aquí podemos crear un objeto de igual forma que se llame años. Pero vamos a tener un problema. Vamos a ver si se dan cuenta del problema.
Ah, no, no nos dio problema. Pensaba que iba a tener problema por la ñ. Vamos a ver. Sí, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, ¿cuántos datos tenemos aquí? ¿Cómo podemos saber cuántos datos tenemos? Con el comando len, ¿no? Igual el sistema anterior, o sea, el comando anterior nos dijo que había leído 42 elementos. Sí, 42 elementos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la media 2, ¿verdad? Media 3. MD3. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos el comando min para años. ¿Ok? Vamos a verificar cuánto tiene min, seleccionando y dando run. ¿Sí? Ese es el promedio. Promedio en 10.11 años. ¿Sí? Es el promedio en general. ¿Ok? En general. Ahora vamos a sacar la variabilidad con el comando igual, ¿no? Vale. De años. Entonces le damos run y tenemos la variabilidad 7.71. ¿71 qué? Años al cuadrado. ¿Ok? Pero no es una medida adecuada para nosotros poderla comparar. Muy bien, entonces vamos a sacar la desviación estándar de S3. Vamos a grabarla, almacenar ese dato en ese objeto. ¿Cómo la sacamos? Con SD de quién? De años. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a verificar cuánto es nuestra desviación estándar. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a sacar lo que nos interesa para nosotros poderlo comparar con las otras muestras. ¿Ok? Entonces para esto nosotros hacemos lo siguiente. CB3 SD3 dividido para el objeto que contiene nuestro promedio en esta muestra, MD3, multiplicado por 100, ¿verdad? Dice, sí, entonces aquí sabemos que el error, también cuando nos sale un error, saberlo identificar, dice, error, objeto SD3 no encontrado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? DS3. Perfecto. Entonces le damos run, no deberíamos tener ningún problema. Vamos a verificar. Vamos a verificar con los tres datos. ¿Ok? Vamos a verificar el coeficiente de variación 1, coeficiente de variación 2 y coeficiente de variación 3. Todos están expresados en porcentaje. ¿Ok? Vamos a ver cuántos nos da estos resultados. El primero da 55.23%, el segundo 27.17% y el tercero da 27.45%. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos determinar cuál de estos grupos es más homogéneo o cuáles de estos grupos son menos diferentes. Entonces, podemos concluir de que el grupo más homogéneo es el coeficiente de variabilidad 2, que pertenece a la muestra de pesos. ¿Sí? Muy bien.